Buenos días, mi nombre es Ana Lilia Hernández Espadas, pertenezco a la Universidad Abierta y a Distancia de México, a la licenciatura Gerencia de Servicios de Salud. Esta actividad corresponde a la asignatura Gestión del Ciclo del Proyecto, a cargo de la profesora Vianey Anaí Robles Rangel. En esta videocápsula abordaremos los elementos que componen la estructura de desglose de trabajo y el diccionario de actividades, así como su clasificación tomando en cuenta a sus antecesoras y predecesoras. El objetivo de este trabajo es identificar y exponer la estructura del diccionario de desglose del trabajo con sus respectivas antecesoras y predecesoras. Está dirigido a los gerentes de servicios de salud interesados en la gestión adecuada de proyectos. Lo anterior, con el objetivo de que los gestores del área de la salud puedan identificar y exponer la estructura del diccionario de desglose del trabajo con sus respectivas antecesoras y predecesoras, para poder gestionar proyectos en las unidades o dependencias a su cargo que le permitan solucionar los problemas o necesidades identificadas en ellas para poder así brindar servicios de salud con calidad y eficiencia. Para comenzar, es preciso conocer que una estructura de desglose de trabajo es también conocida como WBS, por sus siglas en inglés. Raeburn la define como la descomposición de un proyecto que está organizado en varios niveles, es decir, es el desglose del trabajo visualizado y organizado de forma jerárquica. Contiene elementos como los objetivos, los entregables, los cronogramas y los participantes clave. Por otro lado, el diccionario de actividades es un elemento fundamental en la estructura de desglose de trabajo. Su propósito es explicar cada tarea en mayor detalle, lo que facilitará al equipo encontrar de manera más fácil la información necesaria para trabajar en el proyecto y finalizar varias tareas. Según la guía del PMBOK, el crear la estructura de desglose del trabajo es el proceso de subdividir los entregables del proyecto y el trabajo del proyecto en componentes más pequeños y más fáciles de manejar. Proporciona un marco de lo que se debe entregar y se puede realizar por única vez o en puntos definidos del proyecto. Entre las entradas y salidas del proyecto, la guía menciona: entre las entradas encontramos el plan para la dirección del proyecto, los documentos del proyecto, factores ambientales de la empresa y los activos de los procesos de la organización. En las salidas encontramos la línea base del alcance, que es la versión aprobada del enunciado del alcance, la estructura de desglose del trabajo y su diccionario asociado. Además, encontramos las actualizaciones a los documentos del proyecto. Utsepanets menciona que gerentes que han trabajado con proyectos complejos confirman que desglosar el trabajo en partes más pequeñas y manejables facilita mucho el flujo de trabajo, mejora la productividad y eficiencia. Y opina que la estructura de desglose del trabajo como organizador gráfico facilita a los gerentes del proyecto predecir los resultados del mismo desde diferentes escenarios, cubriendo todos los procedimientos del proyecto en forma organizada, aunque también puede mostrarse como una lista tabular de tareas y elementos en los diagramas de Gantt de estructura de desglose del trabajo. De acuerdo a su naturaleza jerárquica, deben aplicarse niveles específicos para facilitar la gestión de proyectos. Generalmente, la estructura de desglose de proyecto incluye los siguientes elementos: objetivo del proyecto, entregables, desglose de los principales entregables, hitos, tareas y actividades, recursos, costes estimados, dependencias, asignaciones de responsabilidad. Es decir, se describirá la visión y las funciones del proyecto en la etapa final. Posteriormente, se dividirá el alcance en múltiples fases dependiendo del tipo del proyecto. Después, se describirán todos los entregables que deben completarse en cada fase, y cada entregable también deberá tener su enunciado describiendo los objetivos y funciones. Después de definir los enunciados de entregables, se presentan las tareas en un nuevo nivel jerárquico, como secciones que serán gestionadas por un miembro del equipo. La asignación de cada parte manejable es la última etapa de la jerarquía.
Cada miembro del equipo será responsable de una tarea específica. Por su parte, Raeburn identifica 3 niveles en la estructura de desglose del trabajo, organizados en formas de dependencias. En el nivel 1 contiene la tarea madre u objetivo del proyecto. El nivel 2 contiene las subtareas de la tarea madre, también llamadas dependencias. El nivel 3 descompone las dependencias en subdependencias más específicas, incluyendo los paquetes de trabajo necesarios para finalizar las tareas del nivel 2. En su opinión, la estructura del desglose del trabajo incluye el diccionario EDT, la descripción de la tarea, en donde incluye el nombre de la tarea y una breve descripción de los objetivos, el responsable de la tarea, el presupuesto de la tarea, asignar topes específicos de presupuesto para las tareas para no gastar más de lo previsto, asimismo dar seguimiento al presupuesto total y a los costos individuales de cada tarea. La fecha de finalización, en donde se desglosa cada tarea en un cronograma o en otra herramienta de gestión de proyectos para detectar cualquier demora y trabajar para evitar problemas con los vencimientos, para que no se acumulen e impidan el cumplimiento de las fechas originales de finalización. El estado de la tarea, en donde documenta el estado de las tareas para dar seguimiento al progreso y obtener una visión general sobre la productividad del equipo. Por su parte, el diccionario de la estructura de desglose de trabajo explicará cada tarea en mayor detalle, facilitando que los miembros del equipo puedan encontrar los detalles necesarios para muchas tareas e incluye, según Cisneros, el nombre o identificador de cada elemento EDT que debe de tener una identidad y un título únicos. La descripción, donde todos los elementos deben tener límites, supuestos y restricciones, alcance, etc., bien definidos. Miembro responsable del equipo. Cada elemento debe de tener un grupo o miembro del equipo asignado responsable de completar el elemento. Entregable. Incluye el entregable del producto, servicio o resultado y cualquier entregable intermedio. Criterios de aceptación, en donde se agregan los criterios de aceptación del cliente para el entregable. Duración. En este se agrega la fecha de inicio y término del elemento. Hitos. Se enumeran los hitos e hitos intermedios y las dependencias de la gestión de proyectos. Presupuesto. En él se agrega el presupuesto del elemento de la estructura de desglose del trabajo. Riesgos. Se mencionan todos los riesgos que afecten al elemento de la estructura de desglose de trabajo. En conclusión, crear la estructura de desglose de trabajo de un proyecto es una de las tareas más importantes en la gestión de proyectos, pues independientemente de su estándar de gestión, todos los proyectos contienen la estructura de descomposición de trabajo como una herramienta central, siendo la base para la planificación detallada del proyecto, siendo papel clave en la preparación concreta y concisa del mismo. La estructura de desglose del trabajo divide el proyecto en componentes más pequeños, facilitando la asignación de recursos y una estimación precisa de costos. Permite identificar dependencias de tareas cruciales para la programación de recursos y la gestión presupuestaria, y ayuda en la administración de recursos a lo largo del proyecto, permitiendo monitorear el progreso de las tareas individuales y el uso de recursos. Por su parte, el diccionario es la columna vertebral de la EDT, proporcionando información detallada sobre sus elementos, siendo la base para preparar la autorización de trabajo, estimar el costo, desarrollar cronogramas y monitorear las tareas del proyecto. La estructura de descomposición del trabajo tiene información mínima, pero el diccionario proporciona información breve y completa para desarrollar planes de gestión y de proyectos. En la gerencia de servicios de salud, la preparación de una estructura de descomposición supondrá varios beneficios, pues le dará claridad sobre el alcance de las tareas, mostrándole qué tareas realizar y con qué pasos se relacionan, reduciendo la complejidad al subdividir el proyecto en pequeños pasos secundarios y prepararlo visualmente para facilitar su comprensión. Además, le proporcionará mayor eficiencia al garantizar que se realicen todos los pasos necesarios y se realice una programación en tiempo real. Asimismo, tendrá la función de orientación, dándole una visión general de la etapa en la que se encuentra actualmente el proyecto y en qué punto se integran las distintas actividades.
Les servirá además como base para la comunicación, creando transparencia, evitando malentendidos y promoviendo debates efectivos. Por último, pero no menos importante, sentará la base para una planificación adicional, pues la estructura de desglose de trabajo es el requisito previo para reconocer si se requieren más planes detallados, reduciendo el riesgo de explosión de costes y gastos generales no planificados. En resumen, la estructura de descomposición de trabajo es la base para toda la planificación adicional detallada en el ámbito de la gestión de proyectos y, por lo tanto, es un elemento central de la planificación de las tareas. Puede resultar difícil de entender para los gestores principiantes. Sin embargo, si se siguen los pasos de manera metódica y gradual y se toman en cuenta los puntos mencionados anteriormente, pueden llegar a dominar este proceso, ya que cuanto mejor y más reflexiva sea la estructura de descomposición del trabajo de un proyecto, más fluida será la planificación y la implementación de este.